lo que quiere, porque justamente unos por desconocimiento y otros por conocer, aprovechan el desconocimiento de los otros para poder lucrar, para poder destrozar a los países locales, ¿no? Por ejemplo, lo que es Venezuela. Venezuela es un país que está destrozado. Hoy justamente veía un informe y veíamos que las mujeres están vendiendo el cabello para sobrevivir. Entonces ahí ha habido las arañas que se ha sabido llamar, que son gente que hasta secuestran, ¿sí? Secuestran, drogan, dopan a las chicas y les cortan el cabello. Mira, allá les han sabido vender el cabello de acuerdo a la extensión, ¿no es cierto? ¿Cuántos centímetros largo tiene? Hay gente que les paga 50 hasta $100, pero por lo menos cogen algo. Pero estas pirañas, ¿no es cierto? Esta gente está cogiendo a las mujeres, les corta el cabello, están haciendo películas, extensiones, y están eso mandando a otros países como es Estados Unidos, en donde puede llegar una peluca de pelo natural entre $1,000 y hasta $5,000. Por ejemplo, el pelo rubio, rojizos son más caros, son más escasos. Mira, y todo esto, ¿por qué sucede? Porque la sociedad no se involucra en la normativa jurídica, no se involucra en las decisiones políticas que toman los mandatarios y los gobiernos constitucionales. No se informan de lo que está sucediendo, entonces creen que aislarse, virar la cara es la solución a los problemas. Y vemos que no es así, se están dando cosas terribles en Latinoamérica, que esta pandemia nos tiene concentrados y centrados en SARS-CoV-2, hoy con la mutación del Reino Unido, que ya ha llegado al Ecuador el 12 de diciembre mismo, con un ciudadano que está en la provincia de Los Ríos. Mira, pero mucha gente de los 17 millones, más o menos, en proyección, porque no hubo el censo en el 2020, como era de ser, ya que la pandemia no lo pudo dejar ejecutar. Hacemos una proyección y decimos que más o menos serían unos 17 millones de ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero el censo del 2010 te da la base para poder hacer esa proyección. Estoy convencido que el 70% de la población nacional desconoce hasta este momento que ya está en el Ecuador esa mutación del Reino Unido en el Ecuador, que hay 14 personas en una cuarentena, ¿no es cierto? Y han ubicado 3 personas más que estuvieron aledaños al asiento de vuelo del ciudadano que regresó del Reino Unido, haciendo una escala en Madrid. Entonces, qué importante es estar informado y estar involucrado en la cotidianidad y en los problemas de la nación, de la ciudad. Gabriel. Yo te comento, Joffre, que hoy día justamente tuve la oportunidad de hacer una pregunta al ministro de Salud, al señor Carlos, me parece. Juan Carlos Salvat. Sí, estuve hablando con él, justamente nos pasaron el link para comunicarnos con la Secretaría Nacional de Comunicaciones, la SECOM. Y mi pregunta, y de tantas preguntas que hacía cada quien, pues cada medio, y yo tenía que hacer mi pregunta y decía yo que estamos desde Madrid, y claro, al estar desde otro punto, desde otro lugar donde el sistema de salud es muy diferente, donde hay un sistema implantado, donde hay unas acreditaciones, digamos, que las personas cualificadas o las personas acreditadas son las únicas que pueden dar información a la sociedad. Me supo decir que Ecuador todavía es mejor que España en el sistema de salud, porque de acuerdo al índice de infectados, de acuerdo a la población geográfica, de acuerdo a los habitantes, comparado con España y Ecuador, Ecuador estaba todavía mejor que España. Pues no sé si es cierto realmente, porque en Ecuador ya sabes que lo que diga la prensa o lo que digan las personas que están ahí no es del todo cierto, porque la situación real que pasa y la situación real que dice el ciudadano no es como dicen supuestamente los que están arriba, ¿verdad? Sí, a ver, lo que hacía
nos contestaba el ministro Juan Carlos Ceballos aquí en el Ecuador, en la rueda de prensa de la mañana, era, claro, haces tú una comparación, ¿no? Las comparaciones son absurdas y burdas, ¿no? Y aquí no cabe, porque el Ecuador tiene más o menos 17 millones de habitantes, ¿no es cierto? España, más o menos, creo que tienen alrededor de casi 50, ¿no es cierto? Territorialmente son diferentes, es más grande España que el Ecuador, entonces, haciendo el cálculo, sí, de 1 por 1000, claro, si el Ecuador tiene 17 millones de habitantes y tú tienes alrededor de 216,000 contagiados, sí, con 14,800, digamos 15,000 números cerrados de muertos, versus un país como España, que ellos tienen alrededor de 48,000 muertos. Obviamente estamos en mejor situación, pero ese análisis es superficial y justamente las cifras te dan para comparar, ¿no? Entonces no podemos comparar Brasil con Ecuador. Es por ejemplo que si nosotros nos dijeran lo mismo en Estados Unidos. Si sabemos que en Estados Unidos tienen 400, creo que 426 millones de americanos hay en alrededor de la comunidad americana, ¿no es cierto? Todos los estados americanos. Entonces, ¿cómo podemos compararnos nosotros con un gran país? Si solo todo el Ecuador podría hacer todo Nueva York. Sí. Entonces, ahí no cabe realmente esas comparaciones, ¿no? Es como para decir, bueno, no está pasando aquí nada, no alertar a la población, pero creo que también eso es un poco de falta de seriedad, ¿no? Porque justamente cuando tú comienzas a matizar la información y comienzas a justificar justamente con estos datos estadísticos, la población se sigue relajando, dice, no, pues estamos bien. Imagínate, dice que estamos mejor que en España, estamos mejor que Estados Unidos, estamos mejor que Canadá, que Australia, que Japón, que la misma China, que se creó, salió el COVID-19, entonces nosotros sigamos relajándonos. Entonces, creo que la respuesta fue política, basada en datos técnicos, pero en una comparación que Ecuador con España no tiene punto de comparación, ya que nos tienen adelantado en tecnología, en ciencia, educación, más o menos, creo que alrededor de casi medio siglo, ¿no? Yo creo que sí es verdad lo que tú dices. No creo, sí es que es verdad, ¿no? Hay unas comparaciones de acuerdo a la situación geográfica de cada país. Naturalmente es diferente y las situaciones del sistema de salud mismo es totalmente diferente. Al haber más población, por ejemplo, aquí hay más población. Si hablamos de La Marín, digamos un ejemplo, o la Plaza San Francisco de Quito o Santo Domingo, podremos haber 100 personas, pero aquí la Plaza del Sol, por ejemplo, no hay 100 personas, existen 2,000 personas. Y eso, claro, esta aglomeración hace que las infecciones pues sean más propicias a pasar. Pero aquí hay un punto que es importante. Hay un sistema montado que favorablemente el infectado puede ser, pese a que a muchas de las veces el sistema, los enfermeros, los médicos, los que están ahí, han comentado que es insuficiente todo lo que hay porque no da abasto. Pese a todo esto, podemos decir que es un sistema que comparado con Ecuador, pues lamentablemente está, digamos, mejor en este aspecto. Claro que sí, y justo te comparto, justo lo que te decía. He estado más o menos bien. En las cifras también, cuando se maneja cifras, tú puedes hacer una rueda de prensa y dar una respuesta técnica, ¿no es cierto? Datos de datosmacro.com de España. Sí, la capital es Madrid. La población al 2021 es de 47,332,614 habitantes. Tiene España en una superficie de 505,935 kilómetros cuadrados. Esa es la realidad de España versus nuestra realidad, que somos 17,419,319 personas. Entonces estamos hablando que España a nosotros nos lleva
el 200%, sí, nos triplica, nosotros somos 17 y ustedes son 47. Entonces ahí viene la matemática nada más a funcionar. Entonces, ¿cómo vas a comparar tú una nación de 47 millones de habitantes con una infraestructura hospitalaria mucho más grande, con una nómina de galenos que sobrepasan ustedes casi los 200,000 galenos versus los 62,000 que tiene el Ecuador? El Ecuador no tiene más allá de unos 17 hospitales nivel 1, ¿no es cierto? Carlos Andrade Marín, el Hospital Militar, ¿no es cierto? Allá en Los Ceibos, esos hospitales a nivel nacional no suben ni 17, versus que ustedes tienen alrededor de unos 60, porque hay unas monstruosidades de hospitales que pueden albergar ahí hasta 500 usuarios en una sola ala. Entonces, insisto, y eso es lo que el político y la autoridad hace, ¿no? Matizar la información, mandarle la píldora suave y no confrontar la realidad. La verdad, aunque sea dura, hay que reconocerla para cambiar. ¿Cómo tú generas una conciencia social en el Ecuador? Si tú vienes y le dices estamos mejor que en España, porque los números nos van, nosotros, claro, nosotros somos menos, ustedes somos más. Obviamente nosotros vamos a estar ventajados en este tema, pero si vemos en números, el presupuesto general de España es mucho, 4 o 6 veces más que el nuestro. Si vemos la capacidad de infraestructura vial de España, es 4 a 6 veces mucho más que nosotros. Solo el sistema de metro de España no llega a ser ni del 0.01% en el Ecuador, si recién el Ecuador va a tener un metro en Quito, que todavía está en cuestionamientos porque el alcalde se sale de la reunión el día jueves y no se puede dar a una empresa internacional a la operación. Entonces eso será posiblemente a mediados de año o a finales de año. Entonces no podemos hacer esas comparaciones, ¿no? Es como que yo me comparo con un anglosajón que mide 2,15 metros. Claro, él es humano, yo soy humano. Los dos tenemos 2 piernas, 2 brazos, sí, pero no tenemos las mismas longitudes, porque vivimos en 2 realidades muy diferentes. Y esa es una manera de matizar la realidad y los problemas que está atravesando el Ecuador en el tema sanitario. Y yo la pregunta que le hice fue, y de hecho está publicado en las redes sociales, en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma de Facebook, Punto Rojo Radio, y está ahí, y le preguntaba lo que habíamos comentado la semana pasada sobre los costes de las vacunas, de la llegada de 50,000 vacunas al Ecuador, y de esas 50,000 vacunas al Ecuador, van a ser, ¿quién se hace cargo de todo ese coste? ¿Se costea el gobierno o costea el usuario, el que va a ser vacunado? Y la segunda vacuna también va a ser costeado por el gobierno o no, o va a tener que el ciudadano pagar. Porque le decía, porque aparecen por ahí mafias que se aprovechan de esta situación para hacer su agosto. Lo dije así tan claramente. Entonces, me supo decir que sí, que el gobierno va a cubrir con todos los gastos en la primera vacuna y la segunda vacuna, que las vacunas entran en un valor de $10 a $20. Eso es que ahora justamente tenía que viajar a Washington el ministro, porque estaba de viaje y tenía que viajar para reunirse y seguir negociando más vacunas, más porcentaje de vacunas para el Ecuador. Eso es todo lo que estamos hablando para todos nuestros amigos y amigas. Es información real, no es información que nos inventamos, o sea que yo prácticamente me estoy inventando. Hay grabaciones que están ahí, que hicimos esas preguntas y justamente el ministro viajaba a Washington, Estados Unidos. Sí, justamente después de las denuncias que hay aquí en el Ecuador de $80 vacuna, el mismo presidente de la República está saliendo a Estados Unidos. El ministro Mauricio Pozo también va a Estados Unidos en la noche de hoy. El ministro Ceballos lo mismo, cada uno en su materia van a hacer acercamientos a los organismos internacionales, obviamente para ver lo mejor para el país, ¿no? Pero esperemos y aspiremos que de esos $10 que se mencionó, esperemos que puedan negociar y que se baje mucho más, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que tienes que poner la vacuna
¿sí? Más o menos, por lo menos a unos 12 millones de ecuatorianos, que sería la población económicamente activa, la que tendría que ser priorizada esa vacuna para poder hasta reactivarnos económicamente. Yo te digo desde mi ciudad, Quito es una ciudad quebrada, la gente está entrando en una pobreza realmente ya fuerte, ya se están notando realmente problemas de pobreza. Solo Quito este fin de semana tuvo alrededor de 6 a 7 intentos de suicidio porque la gente está desesperada, no tiene plata. Entonces ahora el municipio te dice tiene que pagar más obras porque hay mejoramientos del distrito metropolitano de Quito. Puede haber o no puede haber, eso es subjetivo, ¿no? Pero en este momento no es de cargarle la carga fiscal y querer financiar a un grupo de 27,000 funcionarios y empleados municipales a costillas de una ciudad que está empobrecida porque la reactivación económica no se da, porque hay una restricción vehicular, porque la lógica del alcalde, que no se le entiende realmente. El señor dice que ha estudiado medicina y tiene el título de doctor en medicina, ¿no es cierto? Pero no ha aprendido nada de medicina porque el auto, el coche, como lo podemos llamar acá en el Ecuador, decimos carro, allá le dicen coche en Europa, el auto, ¿no es cierto? Es una extensión de tu casa. Entonces, si tú estás haciendo una extensión de tu casa, es como que tú sales de tu estudio y pasas a la sala o pasas a tu dormitorio, ¿no es cierto? Es lo mismo que pases a tu coche para salir a hacer una indigestión. Entonces, que no puedes salir porque hay ahí más contagio, haciendo que la gente que tiene coche en el distrito metropolitano de Quito, que son 470,000 carros particulares tiene Quito, registrados en la AMT, en la Agencia Metropolitana de Transportes. Entonces, si tú multiplicas por 3, estamos hablando más o menos de 1,520,000 quiteños que irían en sus autos, siendo extensión de casa, tomando las normas de bioseguridad, que ya no se expondrían al contagio. Ustedes en Madrid, está suspendido el metro, justamente porque entran a la tercera oleada del COVID-19, porque se dieron cuenta que en transportes masivos, de transportes públicos, es donde la gente se contagia mucho más, teniendo en cuenta que ustedes están y recibieron la parte más fuerte de la tormenta, en donde ustedes tienen la nevada histórica más grande de Europa, entonces, y de España. Entonces, las decisiones se las toma justamente en base de datos, pero cuando los datos los analizamos y los vemos seriamente, pues. Entonces aquí la gente que sí, que la gente quiere priorizar el coche, en este momento quien tiene coche pues, tiene una posibilidad de evitar un contagio por lo menos en un 60%. No estamos diciendo desde el 100%, pero por lo menos el 60%, porque la gente no tiene hábitos, no tiene urbanidad, no tiene costumbres. La gente se saca la mascarilla, no se pone bien, escupe en la calle, te tose en la espalda, tú reclamas. No, en Japón, lo que pasó, un adulto mayor, no tan adulto mayor, más o menos de unos 60 años el señor, le reclama a un joven que se sube en el ascensor que se ponga bien la máscara. El tipo regresa, se quita la máscara y le tose en la cara. Pero el señor, como ha sabido artes marciales, le coge, le neutraliza y le sacó del ascensor. Mira, a ese grado de exposición está la raza humana, porque hay un grupo de intolerantes, hay un grupo de terroristas, como fue en el Capitolio en Estados Unidos, antisistémicos, que no les gusta vivir organizadamente, disciplinadamente, respetando la vida del semejante. Entonces, mira a lo que nos exponemos. Entonces, hay países como España, que tiene suspendido el metro, justamente para evitar los contagios de la tercera ola que se viene. Y tomando en cuenta que ahorita el tema climático no es favorable para ustedes, porque están ustedes bajo 3 grados bajo cero. Entonces la gente anda jugando con las bolitas de nieve, las guerritas con las bolitas de nieve, pero cuidado mañana tengan pulmonía. Y esa pulmonía puede ser una entrada para que el COVID te coja y te mande a un cementerio. Entonces, por eso la seriedad del ciudadano es analizar las cosas detenidamente y viéndole siempre desde el otro ángulo, ¿no? Haciéndose con lo que dicen, se dice en derecho, haciéndose hasta el abogado del diablo, para ver los pros y los contras realmente de las decisiones que toman las autoridades. Gabriel. Yo te comento que sobre la participación, sobre las personas que deben involucrarse,
La semana que estuve en Barcelona tuve la oportunidad de escribir al señor Luis, incluso es conocido tuyo, Luis Guerrero. Luis Guerrero, y le dije que yo estaba por Barcelona y que me gustaría acercarme a donde está él, porque yo puedo trasladarme con coche y todo, que podía acercarme a él, y que podría tener su perspectiva sobre los comentarios que hacía la anterior semana cuando hablábamos de Pachacuti, por ejemplo, porque él ahora mismo está vinculado a Pachacuti. Entonces, claro, cuando le puse mi número de teléfono, le puse mi nombre, que el representante o alguna cosa de Punto Rojo Radio era yo, y así es que me gustaría, y yo aquí le dejo mi número de teléfono, y ya no hemos sabido más de aquella persona. Te digo esto porque que a través de las redes sociales sí podemos escribir, y de hecho pueden escribir muchísimas personas. De hecho está, por eso se llama redes sociales. Es para participar, pero para participar superficialmente, yo creo que no es el momento de ser superficiales, de hablar de hipótesis, de hablar de supuestos casos. No, es de participar, pero con voz y con ideas. O sea, si vamos a hablar ya con cosas concretas. No, aquí no vamos a hablar entre que sí, que no, que el ecuatoriano es así, que vamos por acá, ya veremos, así nomás. Vamos, en vez de hacer una curación, vamos a poner una curita nada más y ahí está bien, yo así me aguanto. No, aquí tenemos que ser concretos, aquí tenemos que ser realistas y asumir esa realidad. Pues no hemos sabido nada más del señor Luis Guerrero, porque aquí, obviamente, cuando hablamos de estas cosas y hablar de lejos, ya es una cosa diferente. Pero cuando ya estamos en el ajo, decir, bueno, ahora sí vamos a sentarnos, explíqueme, vamos a desarrollar, y yo le voy a grabar todo su contenido que me va a decir, y lo publicamos y lo hacemos participar a otras personas, porque su contenido puede ser viable o no puede ser viable, pero aquí en el derecho de la democracia estamos hablando ciudadanos que tenemos ese derecho de opinar, porque estamos hablando de la libertad de expresión. Es así que me he encontrado que también son tus amigos en las redes sociales, porque me he estado mirando y he visto y también quería hablar con el señor, justamente el señor que comentó la semana pasada, que lo conoces tú, no me recuerdo su nombre. Edison Balseca también comentó. Exactamente, el señor Balseca me hablaba de los criterios. Entonces, claro, cuando hablamos de criterios y está en un grupo de Juntos Podemos, algo así, un partido político que ahora se ha creado, Juntos Podemos, también me he encontrado con los Juntos Podemos que está en Barcelona, y los Juntos Podemos en Barcelona, y yo tengo el orgullo, no me siento orgulloso de decir que no están aptos para ser representantes de los ecuatorianos. Estarán aptos para ser representantes de un grupo de 4 pelagatos que son del mismo grupo, que son del mismo bar, que son de la misma pachanga, que son de la misma idiosincrasia, vale, pero aquí no estamos hablando de que ser representante de los más allegados, sino es ser representante de la inmigración ecuatoriana que se encuentra fuera de nuestro país, ya sea Europa, Asia y Oceanía, ya sea Estados Unidos, ya sea otros países que son representativos los asambleístas. Y ese mismo grupo de asambleístas, obviamente candidatos, forman el vínculo, la unión entre Creo y la lista 6. Entonces, por eso la semana pasada te decía, aquí hay ideología política, hay principios, primeramente, aparte de criterios. Criterios es una cosa. Hablemos de principios. Cuando hablamos de principios, ¿qué personalidad tienen estas personas para hablar de la unión de los polos opuestos? Que estamos hablando positivo y negativo, o sea, de cómo les podemos juntar. Cuando tú los unes, los cables positivo y negativo, Joffrey, me vas a decir, ¿qué pasa, verdad? Se funden los cables. Claro, en cortocircuito. Es que eso hay un cortocircuito, pero así de claro. Pero ¿cómo puede ser que aquí no importa nada? O sea, aquí no
no se mira todo aquello. Entonces, yo con esto quiero llamar la atención a todos aquellos que supuestamente dicen que van a ser representantes de los inmigrantes, se unan a estas cuestiones que nosotros hacemos, que este programa está dedicado para la reflexión, para intentar eliminar toda aquella idiosincrasia que tenemos los ecuatorianos, que supuestamente queremos hacer y no está de acuerdo los otros, pero el contenido es bueno, pues para eso es la democracia, para eso es la participación, para eso es estos medios de comunicación, que se intenta dar luz a esa idea y que llegue esa información a más personas que tal vez a algunos no les interesa. Incluso esta información le puede interesar a la parte opositora, pero realmente aquí no tendríamos ni siquiera de que hablar de la parte oposición, porque aquí hablamos como ecuatorianos, da igual de qué partido político que sea, simplemente hablar de construir o no construir, de reconstruir nuestro país para empezar a construir ya posteriormente, porque nuestro país, aunque digan lo que digan los medios de comunicación de nuestro país, aunque tengamos contactos con los a nivel ministerial, de los que dan las ruedas de prensa, aunque diga el Ecuador, el señor Lenín Moreno, el presidente de la República del Ecuador, diga, es que nuestro país ya está nunca ha estado así nunca ha estado mejor el Ecuador ahora comparado con lo de antes, o sea, Ecuador está ahora fenomenal. Entonces, al escuchar todas esas idioteces, pues digo, es que Ecuador está una maravilla, pero realmente no es así. Sí, a ver, los compañeros que nos escribieron en el programa del día viernes son personas que, en el caso de Edison, nos conocimos, sí, justamente como hace su tercer comentario en Juntos Podemos, gracias a una persona que había indilgado mi nombre como dirigente nacional, que en ese entonces estaba como coordinador nacional de FENACA, de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales del Ecuador, con acuerdo ministerial donde reconoce nuestra directiva el ex MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad, hoy Ministerio de Producción, Pesca, Inversión y Comercio Exterior. Entonces ahí nos conocimos y obviamente como dirigente he estado en otras reuniones. Me acuerdo que me invitó el coronel Mario Pazmiño a una plataforma de libertad para apalancar la candidatura de Jaime Nebozadi hace un año, 2 años, sí, 2 años, en 2019, y así está, ¿no? Y entonces ahí nos conocimos, ¿no? Pero siempre me han visto que soy una persona que digo lo que pienso y lo exteriorizo, y como no tengo cola de paja, yo realmente no he vivido de las organizaciones sociales, soy de las personas que he hecho mi gestión con los recursos propios de mi industria textilera, sí, con mis propios recursos, mi propio coche, con mi propio computador, con mi propio biblioteca, con todos los textos que se tiene en el cuerpo legal. Siempre ha sido con lo mío, ¿no? Porque a mí no me gusta hacer eso, ¿no? Entonces, siempre les decía lo mismo, ¿no? Y él nos hacía referencia que cuando decía que hay gente que compra candidaturas. Y es verdad, la gente compra candidaturas, sea ellos directamente o las personas que los patrocinan, porque es imposible. Y eso sí les digo con la mano en el corazón. Yo he sido candidato. He perdido mi capital, mi dinero. Es así que en el 2009, cuando fui candidato concejal de Quito, por el partido político que yo milité, el único partido que yo milité, Izquierda Democrática, yo invertí casi $15,000 en la campaña. ¿Sí? Pero me quedé afectado. Yo ya no pude volver a ser en el 2011 de nuevo candidato y sucesivamente. Entonces, aquí hay gente que es candidato cada 2 años. Por eso son eternos candidatos. Si tú coges las papeletas, vean los candidatos del 92, vean los candidatos del 2008, vean los candidatos del 2013, vean los candidatos del 2015, 2017, 2019. Resulta que son los mismos señores. Entonces, ahí es la pregunta, y a eso me hacía referencia. Por eso me ponía ahí, es que hay que creer y empujar a gente joven que por edad sí,
pero en conocimientos y detrás de ellos quiénes están. Eso es lo que tenemos que preguntar. Ahí hay muchos ex asesor de gente que está ahorita prófuga de la justicia. Ahí hay gente que fue asesor o trabajó, estuvo vinculado con la misma gente que destruyó este país, como tú dijiste hace 2 programas, el primer programa de este año. Gente de Alianza País. Gente de Creo que está allá porque viven de esto. Entonces, a eso yo hacía referencia y decía que sí, compran las candidaturas. Hay gente que detrás de ellos está patrocinando los mismos hermanos de Isaías que están en Miami. Entonces, hay informes de Estados Unidos, de la DEA, hay informes de los mismos institutos de altos estudios británicos en donde hay gente que está vinculada con el crimen organizado. Ahorita estamos viendo un presidente centroamericano que está siendo vinculado y va a ser enjuiciado en los Estados Unidos por haber utilizado, y a eso tipificaría, y ahí me llamó la atención, que el FBI no haya asumido como un delito de la cleptocracia, porque Estados Unidos en el 2010 creó unidad especial de delitos de cleptocracia. ¿Qué son delitos de cleptocracia? Cuando los presidentes cometen delitos en nombre, usando su cargo de presidente de la República. Entonces, hay muchos presidentes latinoamericanos que por delitos de cleptocracia tendrían que ser enjuiciados, y ellos tienen que ser, cuando son investigados por los delitos de cleptocracia, que son delitos que no prescriben, y que tienen que ser llevados a cortes americanas y cumpliendo la sanción, la sentencia en cárceles americanas, no se está dando en Latinoamérica, que a mí me llamó la atención ahora también, que justamente el hermano del presidente, creo que es de Honduras, fue reelecto, ¿no es cierto? Roberto está justamente enjuiciado y ahorita la DEA dice que él, como mandatario, ordenó a las Fuerzas Armadas que lo custodien a un narcotraficante centroamericano para que pueda hacer todas sus actividades, ¿sí? Aquí hay el caso Sobornos, Arroz Verde, claramente para que se siga esos delitos de cleptocracia. Entonces, cuando se tiene la información, se conoce de los temas, se sabe que lo que se dice es la verdad, la gente se ofende. Estaba por leer un artículo que subió Luis Altamirano Junqueira, el excomandante del ejército. En Latinoamérica, en el Ecuador, ser honesto es un pecado. Es visto mal. Decir las cosas como son no les gusta. Entonces, hay que ser adulón, chupamedias, servil, para poder estar siendo candidato o mañana decir que es dignatario y acabar de pronto como el señor Salcedo. Ahora estaba viendo en un medio de comunicación a una candidata del Guayas, la candidata más joven para asambleísta nacional, una ingeniera ambientalista de apellido González, ¿no es cierto? Y que decía que van a reestructurizar la Asamblea Nacional, que tiene que haber un Senado y una Cámara Baja, una Cámara de Representantes. Y ahí me quedé pasmado, porque la pobre chica no se ha enterado, creo que pues que ya hubo una consulta, ¿cómo se llama? Una recogida de firmas de un ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando presidió Julio César Trujillo, en donde ya fue aceptado por la Corte Constitucional, ya conoce la Asamblea Nacional Legislativa y tiene que entrar en función, en la nueva normativa, que es justamente en el 2025 ya se da la bicameralidad en el Ecuador, que es un retroceso de derechos, si se lo ve fríamente. Otros dicen que es para abaratar costos y no gastar tanto dinero, que va a haber menos gente. Las mismas palabras de la señora candidata González, que va a haber menos candidatos, va a haber menos dignatarios. Sí, eso sí, pero es una propuesta que ya está aprobada. Ya pasó todas las instancias, ya presentaron las firmas a través del Consejo Nacional Electoral, ya fue aprobado, ya tiene reconocimiento de la Asamblea. El presidente Litardo ya lo pasó al CAL, y el CAL ya le pasó a una comisión para ir reestructurizando y dándole esa reforma constitucional al nuevo Congreso, que será el 2025 bicameral. Ya está dado. Entonces, ser sorprendedor es la ecuación en este país. Entonces, ahí vemos una improvisación total de los candidatos. A eso hacía referencia
el programa anterior, y a eso nos hacía el comentario justamente Edison, ¿no? Y Edison ahora ya no está en Juntos Podemos, ahora está, tengo entendido, en otro partido, asimismo apoyando a un grupo de jóvenes o un grupo de gente, ¿no es cierto? Pero así nos conocimos y así a ese comentario que hicimos en el programa del viernes nos hacía ese comentario. El señor Luis Guerrero igual no le conozco personalmente, le conocí a través de redes, a través del señor Joffre Pinzón Merino, del Movimiento Migratorio Familiar MFAN, que vive aquí en el Ecuador. Querían hacer la revocatoria del mandato justamente a los dos asambleístas de Alianza País, Esther Cuestas y Esteban Melo. Se les hizo la presentación, se les dio la capacitación. ¿Qué es una revocatoria del mandato? ¿Cómo se presenta la revocatoria del mandato? Me hiciste llegar a mí también, también lo tengo, sí, gracias. Me hiciste llegar a mí. Se les dio la presentación, se les dijo cómo era el procedimiento, pero hasta ahí quedó. Es más, ahí hay otras personas que después se metieron, la típica del Ecuador, el del ecuatoriano, no haces tú, no hago yo, pero yo te pongo el pie. Entonces, hay otra persona que hasta ahora me debe de los honorarios 250, sé que está de candidato a sí mismo por los socialcristianos, ¿no es cierto? Pero así fueron las cuestiones, ¿no? Y yo al menos sí al señor Guerrero, las veces que le he visto y nos hemos comunicado, siempre ha sido muy respetuoso, muy cordial y también muy franco en exteriorizar su pensamiento, ¿no es cierto? De ahí no podría dar nada más de fe al tema, ¿no? Así desconocido, les colaborado y cumplido con las labores profesionales que me han pedido, ¿no? Pues me pidió también, creo que alguien me pidió a sí mismo de ese grupo que le ayude a hacer un papeleo de los hijos acá, se les hizo los documentos para que puedan hacer la unificación familiar. Entonces, como profesional uno tiene que servirles, ¿no es cierto? Pero de ahí no ha habido nada más, ¿no? Entonces, creo que sí es momento que las personas comencemos a aportar a la sociedad. Creo que las personas tienen que comenzar a reconocer errores, ¿no? Y comenzar a rectificar, porque ese es el éxito del ser humano. Gabriel. Sí, Joffre, conozco Barcelona y conozco varias personas que están involucrados a día de hoy en los partidos políticos, que están postulándose para asambleístas. Conozco también aquí en Madrid y obviamente cuando hablamos de estas candidaturas y de acuerdo al código de la democracia que últimamente se ha aprobado, que también comentaste tú la semana pasada, que hay una lista y simplemente con dar la cruz a esa lista, pues todo el grupo es favorecido, pero el que llegará a postularse para un cargo es el primero que está en la foto. Claro. Y claro, si tú pones, es que no quiero eso y pongo el de abajo, el que me gusta realmente tú, pues eso ya es nulo, ya no sirve el voto. Eso es lo que han decidido en el Código de la Democracia y lo dice y lo tenemos nosotros en la parrilla de comunicaciones, pues lo tenemos publicada porque también nos pasan la Secretaría, la SECOM, y además es un derecho constitucional como medio de comunicación, pues también tiene que divulgar información. Claro, cuando cambiamos el método de elección es ahora en lista cerrada, ¿no es cierto? Entonces, si tú en cualquiera de las columnas que tienes ahí una cantidad enorme, ¿no es cierto? Son 15 asambleístas nacionales que se van a elegir, ¿no es cierto? Tú rayes sea el primero, el segundo, el tercero o el 15º, ¿no es cierto? De esa columna, automáticamente el voto es para toda esa lista, para todos, ¿no es cierto? Los más votados se saca el cálculo y sale el primero, el segundo y el tercero, ¿no es cierto? Y por ahí vienen los de minoría. Pero los que están de relleno de listas realmente, a partir del tercero de las listas nacionales y a partir del segundo de los provinciales, es difícil que lleguen a ser asambleístas. Por eso es que es casi siempre, sí, los más necesitados y los más sorprendedores dicen que son cabeza de listas para ver si arrastran a alguien. Yo me acuerdo cuando estuve en la Izquierda Democrática y había asimismo el de lista abierta, ¿no es cierto?, entre listas. Entonces, en el 2009 también votamos por
por el de Wester, les decía que compañeros de trayectoria que ya se iban a reelegir de concejales, vayan en la mitad de lista para que nos ayuden a arrastrar y hacer mayoría en el Consejo Metropolitano de Quito. Estratégicamente era así, ¿no es cierto? Si dices, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo ya me reelegía y la gente cree en mí y yo tuve una buena votación cuando gané. Entonces, si yo iba de segundo, le jalaba a la primera, entraba yo y el tercero. Entonces, ahí hubiésemos hecho mayoría. Lo que sucedió y hizo mayoría Izquierda Democrática a inicios del 2000, en el periodo de Moncayo. Entonces, en el periodo de General Moncayo, en el 2000 entraron un grupo, en el 2002 que había elecciones de minoría, entraron otro grupo. Fue Izquierda Democrática mayoría y que pudo realmente tener una buena gestión el alcalde de Moncayo porque no había oposición, porque todos eran del mismo partido. Pero esa es una estrategia. Pero ellos no aceptan eso porque ellos buscan el acomodo de ellos. No es el posicionamiento político del partido, no es realmente llegar a tener una mayoría y trabajar una agenda legislativa ya preparada que cuando tú presentas candidaturas, y eso fue cuando había el Tribunal Supremo Electoral y cuando vino el Consejo Nacional Electoral. Cuando tú eres candidato, tú tienes que presentar la agenda legislativa, el cronograma de los 4 años, cómo vas a ir evacuando esa agenda legislativa, el cronograma de participación ciudadana con organizaciones que vas a sociabilizar las leyes de tu agenda legislativa y tu proyecto de ley de tu autoría, te dice claramente el Código de Democracia y el instructivo, ¿sí? Porque hay un reglamento. Entonces, ahí hay un instructivo y un reglamento que tú tienes que cumplir. Entonces, cuando se les dice, ¿y usted qué propone? No sé, es que el partido llega. Entonces, en ese entonces nosotros llegábamos militantes de un partido político. Ahora llega una persona y le traen de afuera, todos los militantes del partido quedan en la silla y dicen, aplaudan, que viene el candidato. ¿Quién también será? Pero él es el candidato. Grupos de poder que manejan ahora el país así. Así se dan las candidaturas ahora. En mis tiempos, por lo menos, sí doy fe, éramos militantes de Izquierda Democrática. Sí, entraban de afuera, sí, a reforzar, sí, pero el 70% por lo menos éramos nosotros formados en el partido, nos conocíamos desde 10, 5 años atrás, ya sabíamos nuestras debilidades, fortalezas, sabíamos cómo nos íbamos mejorando, íbamos superando, nos íbamos adquiriendo mayores conocimientos académicos, ¿no es cierto? Ahora no. Y eso es lo que le pasó a Edison. Edison sí estuvo junto a Podemos, cabezó Pichincha, metió las firmas, se sacó el aire, la gente creímos en él, y después, cuando fue la directiva ya definitiva, le dijeron, ni siquiera le dijeron, ve, sostén la puerta para ser conserje, nos vemos. Y así manejan los partidos. Entonces, por eso es la deserción de mucha gente de los partidos políticos y gente que tiene un poco de trayectoria, credibilidad, aceptación. Dice, Serafina, los manes saben que sí sé, voy a hacer mi movimiento. Y eso entendió Correa también, que había mucha gente que en los partidos políticos, gente valiosísima, gente disciplinada, de gente ordenada, gente leal al partido con filosofía, con ideología, ¿no es cierto? Pero siempre se quedaba en la silla, porque no era dulón, porque no era servicial, porque no tenías plata para gastarles, ¿no es cierto? Entonces no andabas tu buen carro para invitarles a los sándwiches de pernil. Entonces la gente se quedaba, entonces dijeron, no, ahí divide y reinarás. Entonces hay que hacer bastantes movimientos, hagan movimientos los que quieran. Por eso también es una razón de ser de los movimientos. Y penosamente es porque los partidos políticos no ven la capacidad de las personas, sino que ven las personas cómo le llevan la fiesta en paz al man, ¿no? Yo, desde tu experiencia, Joffre, sin ánimo a vincularte, a comprometerte, digamos, en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar si las personas, los ciudadanos ecuatorianos, nuestros hermanos ecuatorianos acuden a las ventanillas, acuden a las urnas a elegir su derecho al voto y deciden, viene alguien y yo me cabreo y rayo toda la papeleta? ¿Es favorecer el blanco nulo? ¿Es favorecer a quién favorece? Bueno, verás, las nuevas
no es reglamentación, ¿no es cierto? El voto nulo, como su palabra dice, anulas, ¿no es cierto? No va para nadie. El voto blanco, los hábiles pueden llenarle al que menos opciones tiene, ¿no es cierto? Pero ahí el problema es una cosa, te digo. Y el voto nulo no es la solución en este momento tampoco. Porque verás, del 100%, digamos de 100, ¿no es cierto? Tú tienes 30 nulos. Tú sacas los 30 nulos y los 5 blancos, 35, ¿no es cierto? De los 65 votos válidos, vamos poniendo a los ganadores, ¿no es cierto? Y resulta que por ahí uno llega a tener 27, el otro 5, 6, 7, hasta costar los 65, ¿no es cierto? 1, 1, 1. Entonces, el que tenía 27 ganó. Porque dicen, de los votos válidos, ellos de los 65% que son los votos válidos, que son para todos los candidatos, eso hacen que es el 100% de la votación válida. Entonces dice, ganó. Entonces, el voto nulo no es la solución. ¿Sí? Ahora, si el voto nulo llegara a ser más del 50% de los votos válidos, como pusimos el ejercicio anterior, de 100 votos, 51 son nulos, como los otros se reparten y ya no avanzan ni la mayoría, dice el Código de la Democracia que en un mes hay que repetir las elecciones, ¿no es cierto? Volver a un nuevo proceso electoral, pero el problema es, ahí está hecha la trampa, con los mismos candidatos. La lógica sería que... O sea que no serviría de nada. No sirve de nada. Estaríamos gastando al Ecuador más inversión en papeletas, en movimientos, en gestión, en organizar. Y eso es un gasto millonario. Para las personas que no entienden de eso, es un gasto millonario. Claro, entonces por eso les digo, ahorita hay que ver el mal menor del Ecuador. Sí, creo que el sábado tuvimos ya un primer debate que fue desastroso. Sí, eso te quería comentar. Por ahí un hito. El Arauz no se acercó, ¿verdad? Sí, el señor no va a ir a un debate. Y, a ver, seamos serios, ¿no? Y creo que este programa es justamente, esa es la calentura donde están las sábanas. El debate es un título, pero no hay un debate. El debate es cuando tú debates una idea, la misma idea, dos personas debaten y llegas a un acuerdo, ¿cierto? Aquí no hay debate, aquí te dan un minuto para que hables vos qué vas a hacer de salud en la pandemia, otro minuto para que hables de producción, otro minuto para que hables de producción, otro minuto para que hables de educación, otro minuto que hables de hidrocarburos, otro de minería, ¿no es cierto? En un minuto, y te dicen, en un minuto diga por qué no quieren que votas por mí. Entonces, oye, es un sainete, seamos serios. Ese es un debate, loco. Debate es ser serio, hermano. Yo digo una tesis y tú me confrontas. Por ejemplo, ahorita es un debate, ¿no es cierto?, que se armó con ellos. Y yo les dije, ¿por qué? Y te digo, ¿por qué digo que compran candidaturas? ¿Por qué te digo que los candidatos llegan cuando uno ha sido militante por 16 años de un partido político? Eso es debatir. Si hubiera algún compañero del IDE me diga, no, Joffre, estás equivocado, yo le voy a demostrar con hechos. Yo le voy a decir, en el periodo de Susanita Mancero, que fue presidenta provincial de Pichincha en el 2003, creo que fue ella, o el 2002, yo estuve en ese periodo como militante. ¿No es cierto? Cuando estuvo el doctor Wilfrido Lucero, cuando fue presidente del Congreso Nacional, también fue militante. Entonces también puedo hablar ahí con nombres y apellidos porque yo estuve ahí, pues. Cuando una Lilian Olivo presidía lo de profesionales de Pichincha LID, ¿no es cierto? Cuando hubo un FISODE y presidía Gustavo Baroja. Entonces, cuando uno ha militado, cuando uno se ha formado políticamente, tiene la interés de decir las cosas como son, pues. No entramos a la especulación, es que yo creí, yo pensé, es que me dijeron, Manuelito me contó. No. Yo me acuerdo hasta del finadito Fermín, que ya falleció, que era el conseje que se jubiló en Izquierda Democrática, hermano. Entonces, yo sí milité, yo sí les conocía a mis compañeros, y ellos me conocen. Entonces, ahí es cuando uno puede hablar con coherencia, con prudencia, con la verdad, y seriamente, pues, hermano. Entonces, realmente no hubo debate. Lo que hubo es ahí un espacio para mandar tus cuñas publicitarias, por ahí mandar tus sarcasmos a los rivales, y por ahí hacer un poco de demagogia, que te van a prestar $1,000 millones a 30 años al 1%, y no nos dijo de dónde va a venir los 1,000 millones, cómo va a dar los 1,000 millones, para qué va a dar los 1,000 millones, con quién cuenta para dar los 1,000 millones. Entonces eso no nos dijo, pero esa es la bola, ¿no?
el canto de sirenas y la demagogia y ofrece y busca quien te dé. Entonces esa es una locura que no funciona. Entonces el debate tendría que ser mínimo entre 4 personas, un tema en 2 horas, con estadísticas, con números, con proyecciones, decir esto vamos a hacer esto por esto, no así a un disparo, ¿no? Entonces ahora tengo entendido que a las 5 ya están ya por terminar, creo, había un conversatorio con un grupo de las cabezas de lista de justamente los asambleístas nacionales. Estaba César Rodríguez, ex Alianza País, ex asambleísta constituyente, ahora por las listas 19, creo que está así mismo. Estaba el señor Javier Orti de Avanza, ¿no es cierto? Estaba Fernando Villavicencio, asimismo de la 51 Concertación, pero no iban a debatir, sí, sino que van a decir su baratillo de ofertas, ¿no es cierto? Por ahí un candidato dice que los asambleístas tienen que ganar por horas, que hombre hora trabajada, hombre hora pagada. Eso yo lo dije 20 años atrás cuando fui gerente de Techín OCP, estábamos 8 sardinas. Entonces fui gerente de campaña, entonces por ahí algo han oído, se les quedó. Pero no cabe ahorita eso una asamblea, porque tú tienes que hacer primero una reforma a la Constitución, para que en el tema constitucional abra los parámetros para que haya un código nuevo, un código laboral en donde tú puedas pagar por horas, lo que llamábamos en Estados Unidos y en Europa el overtime, ¿cierto? Entonces, contratación por horas, contratación por contrato, contratación a destajo, ¿no es cierto? Hay formas de contratación. Y eso es lo que necesita el país para entrar a una reactivación económica. Pero los asambleístas, ya te digo, estos candidatos te vienen ofreciendo cualquier disparate, ¿no? Otro disparate que van a reestructurar el Congreso y van a ser senadores y representantes. Cuando eso, ahorita con la Constitución vigente, no cabe. Es inconstitucional. Así hagas una reforma, y eso más, hay que hacer una reforma a la Constitución y una reforma al Código de Administración Legislativa. Ya, en la ley secundaria, cuando hay la ley secundaria, haces un reglamento, y ahí entra en ejecución todos estos cambios. Pero esta gente subestima la capacidad del ecuatoriano también. Es el mismo insulto que nos hizo el alcalde Yunda el día jueves en el Consejo Metropolitano, cuando dijo voy a contestar una llamada, salió y nunca más regresó y les dejó a los 21 concejales de Quito ahí colgados como babero de indio. Entonces yo soy el sabido. Es una falta de respeto al intelecto del pueblo ecuatoriano. Este es el programa La Calentura no está en las sábanas, un poco directo. Son las personas que supuestamente dicen ser y fungen ser nuestros representantes, pero sí son representantes, pero representantes de mamarrachos, representantes de sinvergüenzas, representantes de mediocres, y eso lo digo claramente. Mi nombre es Gabriel Caizaguano, así que no me escondo tampoco. Conocedor de ello, conocedor porque he hablado también con Jorge Yunda, el alcalde de Quito, cuando estuve en Ecuador, porque cuando fui al Ecuador fui a presentar en la asamblea de nuestro país Ecuador el proyecto Voley. Hablaba con él y claro, él pensaba que el proyecto que nosotros íbamos a hacer era muy igual a lo que él hacía. Pues decíamos, no, esto es ya con educación, es con carrera, es a nivel profesional, es para darle un pies y cabeza a todas las cosas. Estas cosas, mi estimado Joffre, pasa porque nuestra sociedad es así conformista, es así que si ponemos una tienda de pan y podemos poner 50 tiendas de pan y pensamos que poniendo 50 tiendas de pan en un barrio en el cual solamente hay 1000 personas va a tener éxito, pues no va a tener éxito. Es que no va a tener éxito. Las personas pensamos, como tú decías, me parece que subestiman nos subestiman a nosotros, y desde luego este programa sí está dando mucho por ahí, metiéndole, hincándole a todas las personas, ¿no? Y si hablamos de Esther Cuesta, por ejemplo,
Si hablamos de Esteban Melo, por ejemplo, han desaparecido todos estos 4 años y supuestamente representantes de Europa, Asia y Oceanía. Esto decir, ¿cómo les podemos decir? Unos señores que de la noche a la mañana aparecen de economistas, que de por ahí aparece que es PhD, que es esto, que no sé cuánto, pero lo que no queremos, o sea, yo en particular no quiero tanta tontería, tanta teoría, lo que yo quiero es saber qué de capaz es hacer, o sea, diseñar proyectos para hacerlo viable, o sea, proyectos que sean viables, que se puedan hacer. Yo creo que las personas se dejan engañar, no sé, o sea, dejarse engañar, no. Yo creo que las personas ya somos así tan ignorantes. Y no les voy a pedir, somos ignorantes que ignoramos cómo podemos salir adelante. Ignoramos cómo podemos ser mejores personas y estamos detrás de una persona que supuestamente dice saber, pero yo te digo, Jofre, aquí en España particularmente, me he puesto a hablar con algunas personas que han sido y que están ahora mismo en el tema político con diferentes partidos políticos, si es del Partido Socialista, si es el partido de Podemos, si es de Ciudadanos o es del PP o si es de Vox. Me he puesto a hablar porque necesito hablar y necesito conocer para hablar de conocimiento y causa y fundamentos de hechos. Si no estuviera hablando aquí supuestamente soñando en las nubes, pues eso no queremos. Lo que queremos es hablar con fundamentos, hablar con las realidades y decir, oiga señor, usted, ¿qué va a hacer? No es que de allá nos han pasado, desde Ecuador ya nos pasan los lineamientos, pero sí, pero ¿usted qué va a hacer? No, ya nos han dicho qué es lo que vamos a hacer. No, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Porque usted es alguien, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Ya tenemos el ejemplo de Esteban Melo y Esther Cuesta ahora mismo. 4 años y nada. Y por ahí andaban gritando ahí que son los que están ahí, que los que nos han sacado a la cara. Pero yo digo, a mí, a Gabriel Caizahuano, que yo ando involucrado en diferentes cosas y mucha gente lo sabe, que yo ando involucrado en muchas cosas, digo, acá no llegan. O sea, claro que llegan. Ahí, como se dice, primer grado, ¿no? Ahí sí llegan, porque para hablar con la gente mediocre, naturalmente llegan hasta ahí. Pero para hablar con gente que piensa, que tiene el raciocinio, o sea, que razonamos un poquito, pues ya no pueden. ¿Por qué? Porque no vamos a debatir, sino sí le vamos a preguntar ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no estas cosas? Entonces, naturalmente aquí sí fallamos. Yo creo que la sociedad falla bastante. Y la sociedad falla bastante. Ya sea en todos los campos, ya sea en lo laboral, en lo empresarial, ya sea en cualquier campo, estamos fallando. Siempre les hablamos aquí en este programa. ¿Por qué no nos preocupamos en conocer nuestros derechos? Y los derechos es saber de normas, saber de ordenanzas, saber de la Constitución, por ejemplo, para poder reclamar aquellos derechos que por derecho constitucional nos pertenece. Para que usted con esa información no se deje meter el dedo, como se dice vulgarmente, por nadie. Pero es que usted es el problema como ciudadano, que usted se vende, como decía nuestro amigo, nuestro seguidor, el señor Patricio, o no, Wilmer Ortiz de allá de Barcelona nos decía, es que cada quien aposta al mejor postor y se vende tan fácilmente. Claro, justamente, por ejemplo, don Patricio Ortiz nos hizo un comentario el día viernes, ¿no es cierto? Y el último era mandarle los jueces a Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo le decía que no es la solución, el problema es la actitud nuestra. El día de ayer yo estuve en la parte de la ecuatoriana, ¿sí? Tuve la oportunidad tenía que hacer una reunión, me invitaron a un almuerzo, ¿sí? Y había sido el cumpleaños de una gran amiga de mi señora madre, ya 81 años, ¿sí? Estuvimos alrededor de 9 personas.
en el patio, al aire libre, ¿no es cierto? Abrigados, porque aquí está haciendo mucho frío, pero bueno, estuvimos ahí, ¿no? Y justamente la nieta es psicóloga y tiene una maestría sacada justamente en Madrid, España. Y me di cuenta que lamentablemente la formación académica le ha hecho a las personas que se endiosen, hablen y repitan lo que leyeron o aprendieron en esa educación, pero más no razonaban. Entonces yo le decía, justamente lo que tú decías, ¿no? Entonces ella me decía, no, es que la situación es una situación que ya se ha hecho parte de la idiosincrasia, ya se ha hecho un hábito, una costumbre, ¿no es cierto? Entonces le decía, y claro, ese es el diagnóstico, muy bien, excelente. Entonces le decía, tú como psicóloga, ya con una maestría mucho más avanzada, tú como psicóloga, ¿cuál crees que es el tratamiento que hay que comenzar a hacer para que la sociedad comience a salir de ese sistema? Y se dio las 100,000 vueltas hasta que se levantó y se fue. No tuvo respuestas. No tuvo respuestas. Y la respuesta es ecuatorianos y ciudadanos del mundo. Creamos en nuestro potencial, creamos en nuestra capacidad, sacrifiquemos, esforcémonos y vamos a obtener resultados. Pero si tú te quedas dormido o acostado todas las 24 horas del día en tu cámara, en tu recámara, ten la plena seguridad que no va a estar prendida la olla con la sopa, pues. Entonces, si tú te quedas en una piscina, peor que pescado, 2 días, ten la plena seguridad que cuando regreses tu casa puede haberse caído con tanta nieve porque no hubo quien retire la nieve del tejado, pues. Entonces, tenemos que aprender a responsabilizarnos de nuestros actos y tomar decisiones y priorizar decisiones. Nuestra priorización en este momento es buscar información de estos candidatos y confrontar con la Constitución para ver si es viable o no lo que nos están proponiendo. Y ahorita estamos viendo que lo que nos proponen es un baratillo de ofertas. Entonces ahí hay un candidato, Jaco Pérez, dice que va a incautar todo lo robado. Señor, no hay norma legal al respecto. Y si ahorita en estos escasos 4 meses que le queda a esta asamblea nefasta, porque así mismo tiene creo que el 4 o el 5% de aceptación, 65 asambleístas investigados por corrupción, ¿no es cierto? Ahí están los que pedían, nos inventamos hasta delitos, los diezmos, no son diezmos, señores. En el Código Penal Integral se llama extorsión. Te extorsionaron, una persona extorsiona a otra para que dé una cantidad de dinero y mantenga el trabajo, eso se llama extorsión, no hay diezmos. El diezmo es en el tema religioso, que tú das el 10% de tu ingreso a la iglesia, o sea, los adventistas, mormones, testigos de Jehová, ahí se ponen los diezmos. O la limosna en la iglesia católica, que no tiene un porcentaje. Pero el diezmo en las otras religiones es el 10% de lo que tú ingresas anualmente de tu trabajo. Ese es lo que das a la iglesia, ¿sí? Pero bueno, aquí nos inventamos los diezmos. Entonces, ahí vemos esa clase de gente. Entonces, este es nuestro pedido. Y un pedido que nació de una amiga, que así le considero, Alexandra, de Embálate, una joven artista ecuatoriana de Cuenca, que ella pedía que tomemos y que los jóvenes de su generación, de la edad de 28 años, de 30, lo tomen con seriedad este proceso electoral y busquen información y en base de esa información tomen su decisión. Aquí no vamos a inducir como hacen las reuniones del Consejo Metropolitano de Quito, no, que induces a que firmes un acuerdo con una empresa X que son los beneficiarios los mismos que te están presentando la propuesta, ¿no? Ahí ya renunció por lo menos por decencia el gerente del Metro de Quito, el ingeniero Jorge Llanes, renunció, ¿sí? Pero esa es nuestra labor. Ahorita, en este momento, es buscar esa información, confrontar con la Constitución y decir, no, este señor está hablando de locuras. Hay un capítulo específico que está en el artículo 102, ya les voy a dar exactamente, que dice de la legislatura, ¿sí? Que te dice claramente, ahí está por capítulos, que no hay cómo perdernos en nuestra norma constitucional. Y es el título 4, participación y organización del poder. ¿No es cierto? Ahí dice la participación en democracia y te comienza a decir todos tus derechos
y te dice todo lo que tienes que ir haciendo, ¿no es cierto? Y igual llegas al capítulo segundo, función legislativa, y te dice ahí, desde el artículo 118, te dice todo lo que es los deberes y obligaciones y atribuciones de la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, ahí te dice claramente en el 120, que te dice en el numeral 8, aprobar o improbar los tratados internacionales de los casos que corresponda. Esa es la deber de un asambleísta, por ejemplo. Entonces, si nos están ofreciendo la pena de muerte, entonces hay que hacer tratados, ¿no? Aquí hablan de corrupción, por ejemplo, aquí el numeral 8 que les cito del artículo 120 de la Constitución, justamente es para hacer un tratado y un acuerdo de cooperación mutua con el Departamento de Justicia americano, el FBI, la DEA, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Contraloría del Ecuador para perseguir los delitos de corrupción. Mire, entonces, pero si sabemos la Constitución y confrontamos lo que nos proponen, podemos decir, este candidato sí sabe lo que está hablando y creo que sí voy a votar por él. Pero ir a votar a ciegas porque me cuenta un lindo chiste, porque es chistosito, porque es guapo, porque es zambito, seguimos perdiendo como ecuatorianos. Gabriel. Gente inculta, una sociedad inculta, y con todo respeto, con todo respeto. O sea, la realidad, como decía ayer, la realidad lógicamente nos va a doler mucho y este programa tiene que sacar la realidad. Y esa realidad nos va a doler mucho y es que somos sinvergüenzas, naturalmente. Obviamente que no somos todos. Obviamente que no somos todos. Pero nos vamos todos mismos a meter en ese saco y de ese saco nos vamos a salir. Y tenemos que salir. No vamos a salir uno por uno, tenemos que salir todos. Y para salir todos, pues tenemos que hacer ahora la palabra secreta, que tanto habla mucha gente, la unión hace la fuerza. Si la unión hace la fuerza, pero para hacer cosas buenas, para hacer y construir cosas productivas para nuestro país. Pero no para la unión hace la fuerza para ir a robar. O para la unión hace la fuerza para hacer la unión hace la fuerza para apoyar a un partido político o a un asambleísta que están ahora de circos ahí. Les digo circos incluso a todos mis amigos que están en los circos, de verdad están en los circos. Porque cuando hablamos de política, que hoy día justamente, y saludos cordiales de la señora María Macías, que me hablaba, dice, Gabriel, apóyenos, digo, es que aquí no es de apoyar, aquí es de saber qué propuestas tiene cualquier persona, cualquier político, y cuando venga a hablar, pues naturalmente tiene que hablar temas de política, pero de política constructiva, política que se vaya a desarrollar dentro de un proceso, de un tiempo que no puede pasar más de 2 años. Porque ya si pasamos 2 años, dice, no, es que ya no pudimos hacer, eso se ha quedado así y claro, y los presupuestos que se pusieron en marcha para realizar ese proyecto, pues han desaparecido. Así de fácil. Así ha pasado todos estos años. Y así va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar? Porque tenemos la convicción tan segura que los que están ahora involucrados ahí, simplemente para coger su carterita, si usted es mujer, para coger su carterita, estar viajando, así como esta señora Esther Cuesta, viajando por allá, supuestamente rendición de cuentas, o la ley de movilidad humana, que nadie se entera ni de lo que es. Pero bueno, yo sí, porque tengo que preocuparme en saber qué significa. Nadie sabe. Eso digo, nadie sabe. De 1000, solo sabe 1 o solo sabe 2. ¿Quién involucra esa ley de movilidad humana? Pues todo eso se gastan presupuestos públicos, se gastan dinero de nuestros bolsillos, ¿para hacer qué? No es coger una carterita, ir a pasar sentada ahí en la Asamblea Nacional y luego cogerse un taxi, que ese taxi igual hay que pagar, pagamos, costeamos nosotros, o hay que darle un chofer, o hay que darle un coche, un vehículo para que se pueda movilizarse. Y que tenemos que pagarle una oficina, un despacho. Tenemos que pagarle seguridad. Pues todas esas cosas
no le hace no le hace de menos, no le hace de más, simplemente hacer ese tipo de cosas de forma como le están desarrollando, obviamente es una sinvergüencería total. Y lo digo para todos ustedes, amigos y amigas que me conocen, desde luego que están candidatos a candidatas a la Asamblea Nacional del Ecuador. Joffre. Claro, y, creo que esa unidad que la gente, y tú dices, tendría que ser una unidad en el conocimiento de la ley para poder exigir una política pública coherente y racional. El fracaso del Ecuador es que siempre que llegamos con el cuento de sirenas y queremos arreglar el mundo en 2 días, y eso no es posible, eso es imposible. 4 años en una presidencia, más aún en un país como Ecuador que queda hipotecado hasta el 2025, refinanciadas una parte de la deuda hasta el 2025, este gobierno no tiene capacidad de endeudamiento, y eso es lo que primero tiene que decirnos. Hay que ser serios y hay que ser honestos, pero la ciudadanía más que todo tiene que justamente unirse en el conocimiento de sus deberes y obligaciones, pero fundamentalmente de sus obligaciones, para comenzar a planificar. Yo les decía la semana anterior, el presidente Suárez, ¿no es cierto? Felipe Suárez, después de la caída de Franco, se elaboraron los pactos de la Moncloa, y eso lo pueden conseguir ustedes en bucle. No tienen que irse a la Moncloa tampoco a pedir que les den el archivo está subido ya. Entonces, y en base de eso han armado planes de desarrollo, por ejemplo, lo que es Chile, ¿no es cierto? Han tomado en cuenta eso, por eso esos son parte del Pacífico. Entonces, hay cosas que son valiosas, pero la gente tiene que unirse en el bien común, pero de largo aliento. Ya no veamos para nosotros, porque no vamos a avanzar a ver los cambios estructurales que de pronto lleguemos a consolidarlos y a planificarlos de este 2021. Eso se demora por lo menos de 10 a 20 años. Estamos hablando que de aquí a 20 años, en los mejores de los casos, sus servidores estaremos en los 75. Más que seguro que estamos ya en el panteón, pero por lo menos nosotros sí tenemos esa decisión y esa voluntad de llamar a la ciudadanía a esa reflexión, a ese compromiso que yo les decía en el tercer programa de La calentura está en las sábanas del año anterior, donde iniciamos este segmento. Hagamos ese compromiso, el compromiso de saber, entender la normativa, de la norma constitucional, y dentro de acuerdo a nuestras competencias, de acuerdo a nuestro radio de acción, de producción, industria textil, tengo que estar al día y siempre estoy en el tema de producción, en la normativa, nos cambia ARSA cada rato las reglamentaciones, pero para yo seguir y no quebrar y no quedar en la indefensión total, ¿no es cierto? Porque a mí no me va a dar el Estado. Es más, el Estado, a cuenta y a sabiendas del Señor, me suben de categoría al régimen de microempresario y ahora tengo que pagar el 18 de enero el 2% del impuesto. Vean, así nomás nos clavaron la mano y nos clavan al capital, no a la ganancia como era anteriormente, que se pagaba hasta el 22%. Ahora es al capital. Si el 2020 fue de quiebra, ¿qué vamos a pagar? Mi pregunta. ¿Cuál es el trasfondo de esta subida de categorización que hizo el Servicio de Rentas Internas? Mire, entonces ya como me golpearon, ya estoy investigando para entender y ver hasta dónde puedo cumplir y de dónde saco plata para cumplir con el Estado. Aunque me toque pagar para que roben, sí, pero me toca cumplir, porque esa es mi obligación como ciudadano ecuatoriano. Entonces, genero trabajo, genero un espacio de producción en este país y me toca pagar, pero yo por lo menos me doy la molestia de entender cómo fue la ley y dónde está la trampa para ir a la asamblea como dirigente y decir, vea, en esto está mal. Tenemos que tener incentivos no tributarios, sí, bajarnos ciertos impuestos para nosotros reactivar. Un taller artesanal puede dar hasta 10 puestos de empleo. Pero si me siguen persiguiendo como nos siguen persiguiendo con tanto impuesto, con tanta tramitología, ¿qué es lo que sucede? Que algún momento voy a tener que decir hasta aquí llego y cierro la puerta, como han hecho muchos hoteles de Quito. Y hoteles históricos, hoteles de 50, 60 y 70 años han tenido que cerrar las puertas porque, aparte de la crisis económica, las cargas tributarias son altas, la tramitología
es engorrosa y la corrupción nos absorbe. Entonces hay gente que no estamos dispuestos a sobornar y nos toca cerrar las puertas. Miren. Entonces ese es el llamado que yo hago y que hace Gabriel. Unámonos en el conocimiento de nuestras deberes y obligaciones y en base de eso exijamos que haya planes de gobierno y de política pública serios para reactivar la economía, cambiar estructuralmente la educación como lo está haciendo Japón y con su proyecto educativo Ciudadanos del Mundo, que lo van a hacer para 12 años, donde yo les decía ese compromiso de leer una hoja, una página de la Constitución, ya hubiésemos estado, ya hubiesen llegado y habían pasado el capítulo, el título cuarto, ya hubiesen sido en el título 3 de justamente la Asamblea, vean, solo leyendo una hojita. Pero ese es el problema nuestro, que no hacemos compromisos. Y estamos buscando padrinos. Queremos saludar a todos nuestros amigos que están ahí detrás de pantalla. Muchísimas gracias a todos ustedes. También quería comentarles, una parte importante es que hablemos de conocimiento, hablemos de experiencias, hablemos de todo un sinnúmero de procesos que hemos tenido que pasar para tener ese respaldo, esa ayuda en conocimientos para poder explicarles a ustedes una cosa real. Todo eso es importante. Y todo lo que hagamos y no hagamos también es importante, porque si no hacemos, también es importante saber por qué no hacemos. Porque nuestro país es complicado hacerlo, porque hay mucha burocracia, porque hay mucho trámite, hay mucho mangoneo, existe mucho aprovechado. Yo creo que hasta empezando desde abajo, desde el zapatero que está en la asamblea, ya sabe de los contactos y adentro cómo funciona la gestión administrativa, hasta el que limpia el lustrabotas que se conoce. Quiero comentarles algo. Para nuestros amigos que están postulándose a la asamblea, el hecho de tomarse una foto con el señor Mariano Rajoy no significa que usted sabe de política. Eso va para todos ustedes, amigos, que están en España. El hecho de tomarse una foto con alguien del Partido Socialista, con Pedro Sánchez, tampoco eso quiere decir que ustedes sepan de política. El hecho de tomarse una foto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, tampoco eso significa que ustedes sepan de política. O tal vez, como todos los políticos, los mediocres, se ponen ahora ya las gentes estas, digo yo así, la gente mediocre, ya se pone ya las bufandas de los indígenas, de nuestros hermanos ecuatorianos indígenas, para decir, mira cómo yo soy partidario de ustedes, yo soy el que va a sacar por la cara de ustedes, cuando nunca en su puñetera vida han sabido ponerse una chalina. Y ni siquiera saben qué es una chalina. Tú sí me entiendes, Joffre. Y ni siquiera saben qué es una chalina, qué es un pañelón. Y no se enteran de nada, pero ahora, como es campaña política, ya con sus camisetas, con su sombrero de Panamá, para decir, mira cómo estoy, yo soy el representante de Ecuador, cuando nunca saben ni siquiera qué significa. Esos patrimonios que forman también parte de lo que es cultura y tradición ecuatoriana. Y no conocemos ni siquiera eso. Así es que, amigos y amigas, vayan a engañar por ahí. Por eso a muchos les cuesta hablar conmigo, porque hay que ponerles en el sitio. Y aquí estamos en la calentura, no está en las sábanas, es para ponerles en el sitio. Claro, en este punto lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ya están embarcados. Y bien o mal, algunito ha de llegar. Por ahí tienen que llegar dos, ¿no es cierto? Yo creo que, por respeto a sí mismos, por respeto a sus familias, piensen más que todo en sus familias y en ustedes mismos. Revisen la Constitución. Se supone que para ser candidato asambleísta,
Uno de los requisitos es saber de memoria los 529 artículos de la Constitución. Y eso sí les digo porque fui candidato a asambleísta en el 2017. Y como creo que he demostrado que lo conozco bien el tema. Porque ese es el compromiso y la seriedad que uno que tiene que tener. Entonces, ya están embarcados, señores. Pero por lo menos desen la molestia de leer la normativa constitucional. Por lo menos desen la molestia de revisar, ahora al menos en la página web de la asambleanacional.gov.es, el segundo link de la primera columna te dice legislación. Den un clic y ahí van a encontrar todas las 300 y pico de leyes que se han promulgado y segmenten de acuerdo al tema migratorio, por ejemplo, ¿no? O el tema productivo, el tema laboral, y vean cuántos proyectos de ley están presentados, vean cuántas leyes han sido emitidas, para que por lo menos tengan una mínima idea, para que puedan hablar con el elector y decir, por lo menos sí algo mismo sé, y no voy a ir a tontear. Y el compromiso de oír a la ciudadanía. El ciudadano, el elector, es el mejor asesor que puede usted tener, asambleísta, futuro asambleísta y candidato. Porque él le va a decir, sin costo alguno, sin sobornarle y sin chantajearle, vea, esto nos pasa porque esto no funciona. Por ejemplo, los consulados, se acuerda del presidente saliente, la presidencia más nefasta que ha tenido el país y le ganó a Juan José Flores, el señor Moreno, ¿no es cierto? Dijo que iban a hacer las embajadas y los consulados un enlace comercial. No se ha dado. Entonces, los que están ahí tienen que dar los parámetros para que se dé y se entre esa lógica. ¿Cómo hacemos que las embajadas se conviertan en turismos virtuales del Ecuador? ¿Cómo adaptamos una sala para que se haga un turismo virtual por la ruta de los volcanes? Bueno, ahí sí ya les dejo el deber que averigüen qué es la ruta de los volcanes, ¿no es cierto? Pero por favor, señores, desen el beneficio de la duda y por Dios, investiguen. Yo les conozco a muchos candidatos como Gabriel les conoce y yo me han dicho, ayúdeme, asesóreme, pero si no le doy el mate y no quiere usted sacrificar 2, 3 horas de su sueño y ponerse a leer, a investigar, y eso más te digo que yo les pasé hace un tiempo a ciertas personas que también quisieron ser candidatos, hasta los LIM, los archivos. Y hay una herramienta aquí informática que tú puedes ver, que nunca los abrieron. Entonces, se les quiere ayudar, pero si ustedes no se dejan, señores, ¿cómo quieren llegar a ser los padres de la República si no tienen esa predisposición de querer esforzarse ustedes por conocer y por escucharnos? Aquí no vamos a darles solo palo, les vamos a dar también alternativas, y esa es una alternativa. Les estamos llamando a eso. Revisen la Constitución, revisen el Código de la Democracia, su reglamento, lean la Ley de Administración Legislativa. Hay un manual de técnica administrativa que se nos entregaron cuando tuvimos un curso en una capacitación de casi medio año en el periodo de Gabriela Rivadeneira. Ahí hay textos, hay material, ahí está clarito, pero artículo por artículo, cómo tiene que hacer, cómo tiene que presentar. Ahí hay las 5 formas de presentar una iniciativa legislativa, y eso ustedes tienen que conocer por respeto a ustedes mismos y a sus familias, y de ahí a sus electores, ¿no? Y ese es el llamado que nosotros hacemos, y esa es la calentura, no está en las sábanas. Ser candidato por ser candidato no es así nomás. Ya que se metieron, ya que tuvieron la suerte de estar en la papeleta, por lo menos hagan el esfuerzo y el sacrificio de ponerse por lo menos algo en la cabeza y hablar con propiedad y no insultarle al pueblo ecuatoriano su intelecto. Hay ciudadanos formados, conocedores del tema, con principios y valores. Entonces no subestimamos, y es el momento de entrar a trabajar todos por nuestra parte. Gabriel. Mi estimado Joffre, yo quería hacerles participar ya nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Ya son y 41. Yo tenía preparado 2 videos. En Ecuador se dice videos, acá se dice vídeos.
Y bueno, tenía preparado dos videos. Cada video tiene una duración entre 6 minutos. Esto habla de la corrupción la gobernación de Pastaza. La corrupción de un local de Alterne en el cual están involucrados los funcionarios públicos de Pastaza. También quería hablar sobre un ex militar traficante de drogas en nuestro país Ecuador. No sé si te acuerdas, un traficante ex militar. De FAE, Sí. un capitán. Entonces, ¿qué pasa? Que he estado indagando, he estado investigando el por qué un un consumidor de marihuana, un consumidor de acuerdo a la estipulación de la ley penal civil en nuestro país Ecuador, no sé cuánto está permitido el consumo de droga en nuestro país Ecuador, porque también todo está establecido. Dependiendo los gramos, es la sanción, la penalización que este individuo tendrá que recibir, y los años de cárcel, obviamente. Pero si nosotros tenemos en mano, ya sea 100 gramos, nosotros automáticamente tendremos de 8 a 16 años, no sé si estoy tan seguro, que a diferencia de este capitán, de ex militar, transportaba toneladas de droga a Estados Unidos, y simplemente es sancionado con un año y medio. Quería invitarles a ver, pero ya no nos da tiempo. Yo creo que el viernes vamos a hacer esta introducción y vamos a ponerles estas grabaciones para que ustedes puedan ver, y que esto es unas grabaciones de Coavisa, de nuestro país Ecuador, y de Pastaza pues es de Portada Televisión, que nos ha facilitado el video para hacerlo también como herramienta, como pruebas de que nosotros estamos hablando es la realidad. Nosotros queremos ir avanzando de cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la corrupción incluso en los pueblos más pequeños, en las parroquias o en los barrios, existe la corrupción? Tenemos que llegar a ese sitio e identificar por qué es la corrupción. No vamos a identificar al delincuente, porque ese no es nuestro trabajo. Por eso existen las fuerzas de seguridad, tanto policía, de lo que es inteligencia interna, seguridad en inteligencia interna. Nosotros lo que queremos es saber por qué pasa esto y darles una solución, ya que aquí en este video habla de la ineficacia que tiene los cuerpos de inteligencia en nuestro país Ecuador. Algo de lo que yo ya te venía hablando, Jofre. Así es. Bueno, eso tenemos que darnos el trabajo y la molestia, ¿no? Y el viernes vamos a trabajar en eso, ¿no? Porque es un problema estructural del mismo sistema del país, ¿no? A raíz de la Constitución del 2008, el sistema de inteligencia militar fue desmantelado. Recordarán que en la Constitución del 98, antes de la nueva constituyente, nosotros teníamos el Consejo Nacional de Seguridad, el COSENA, que era ahí al lado del IAEN. Y el IAEN era una universidad de Fuerzas Armadas, una universidad cerrada que era solo para militares, en donde se sacaba el título de tercer nivel en áreas específicas de carrera militar. Por ejemplo, ahí te digo, estuve, entonces nosotros sacamos la licenciatura en administración de empresas militares, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque las Fuerzas Armadas en ese entonces teníamos casi más de 100 empresas, ¿no es cierto? Ahí estaba TAME, estaba la Victoria, la de la munición, teníamos FAME, ¿no es cierto?, entre otras. Entonces, los militares, las Fuerzas Armadas, iban al IAEN justamente a
sacar a la carrera profesional título de tercer nivel, pero específicamente para administrar empresas militares, ¿no es cierto? Vino la Constitución del 2008, la presidencia de Correa desmanteló toda la estructura de Fuerzas Armadas, hasta quitó la conscripción que era obligatoria, pasó a ser voluntaria, ahora es otro terrible tema. El tema de reclutamiento militar, ¿no es cierto?, para ser soldado, para ser guardia marina o para ser grumete, ¿no es cierto?, tenía parámetros altos. Entonces, acá vuelta, a raíz del correísmo, lo que dijeron es, póngale un palo de escoba, 1,68 hombres, sigue el proceso. 1,53 mujeres, sigue el proceso. Mientras que en nuestros tiempos, y Gabriel, no me dejas mentir que tú también fuiste parte del ejército ecuatoriano en los años 80, 90, pasaste otro tipo de evaluación y otro tipo de proceso para llegar al curso de soldados. Entonces, creo que hay que retomar ciertas cosas del pasado, ¿sí?, ciertos procesos que teníamos específicamente en Fuerzas Armadas en lo que era selección de personal y incorporarles al tema de 2021, siglo XXI, sí, más aún con herramientas informáticas que ahora tenemos. Pero creo que tenemos que hacer eso. Yo les comento, cuando entré a la Armada del Ecuador, allá en el 85, a nosotros nos hacían hasta una evaluación de nuestra familia. Y ahí no andábamos con esa locura que nos están discriminando, que pobres nosotros, las víctimas, que nuestros derechos, que han violado nuestra intimidad. No, estábamos optando por una carrera de una fuerza, de las Fuerzas Armadas en la Armada del Ecuador, que era prestigiosa y era un honor entrar. Pues entonces uno daba la información necesaria, entonces no tenías que tener hasta el segundo y tercer grado de consanguinidad y tercero de afinidad, problemas con problemas legales, ¿no es cierto? Entonces nosotros entrábamos gente honorable, gente con principios y valores, pero gente que entrábamos con la mística, con el deseo, y teníamos en la sangre llevábamos el uniforme. En mi caso, yo fui la cuarta generación de militares. Pero esos procesos se daban antes y por eso creo que no se daban los temas que se han dado en estos últimos casi 15 años, que muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública vinculados con el crimen organizado, estamos hablando de narcotráfico. Entonces hay un informe, por ejemplo, en el caso del capitán, la misma base servía de bodega de acopio de la droga. No, entonces, y ahí también vemos el materialismo, y ahí vamos a topar el viernes justamente el materialismo, ¿no? Porque una parte de una cosa que incide en el cambio de comportamiento humano, ¿no es cierto?, es el materialismo, que quieres tener más cosas, ¿no? Ya tienes un carro y quieres tener otra cosa más, que ya no te satisface comer un pollito Gus, sino que ya quieres irte a comerte en el rincón de Francia el mismo pollo de pronto, pero en $47, ¿no es cierto? Tenemos que hablar sobre esos temas y darnos cuenta realmente por dónde viene la corrupción. Creo que un candidato lo mencionó, no le dio el contexto adecuado, pero creo que la corrupción puede nacer en nuestras casas cuando nosotros como padres no fiscalizamos y no corregimos a tiempo a nuestros vástagos. Eso es fundamental y eso vamos a conversar en Calentura, no está en las sábanas del día viernes. 17 horas de Ecuador, 23 horas de España. Gabriel. Así es, mi estimado Jofre. Queremos saludar a todos nuestros amigos. También hay unos comentarios que nos dice Ana María Macías, la señora Ana María Macías, pero esto está en la grabación de la semana pasada, del día viernes. Nos dice menos criticar y más solucionar, ¿ok? Luego más abajo dice el correísmo nos ha dividido, señores. Más abajo dice, debemos ver cómo hay corrupción y eso no interesa. Somos nosotros los que no debemos permitir una dictadura. Entre corrupción y dictadura hay una diferencia, por eso les decimos, amigos y amigas, cuando hablemos de política tenemos que hablar de conocimientos. Si no hablamos de conocimientos, no avanzamos, realmente hay que hablar de conocimiento y causa. Tenemos que hablar con fundamentos, de hecho, si no hablamos de estas cosas, pues no hablamos, porque para muchas personas distorsionamos lo que es el enfoque que este programa tiene. La calentura no está en las sábanas
Lo que nosotros intentamos es la parte idiosincrasia de la persona, el comportamiento humano de la persona, analice la realidad y esa realidad tenemos que ver, tenemos que palpar, tenemos que sentirlas. Porque esa realidad nos va a hacer sentir mal, obviamente que nos va a hacer sentir mal, y de hecho nos va a hacer sentir mal, y nos está haciendo sentir mal. Muchos de ustedes se han de dar cuenta que nuestro país está un poquito en la mierda, como les digo, está así. Y no podemos decir es que nuestro país está en un ranking mundial en salud, en el tema laboral, en el tema de turismo, en el tema universitario, en lo que es la educación, becas, estudios a nivel internacional, no está. Entonces tenemos que hablar, ustedes me dirán, es que la Universidad Central del Ecuador, es que la Politécnica Nacional del Ecuador, es que la Salesiana, ninguna universidad está tan vinculante para ser equiparable una carrera técnica profesional en otros países como Europa o Estados Unidos. Entonces tenemos que hablar de que las universidades sí se internacionalicen y que las materias que se dan en Ecuador, para hablar de lo que nosotros hablamos de conocimiento, los ministros de educación hablan de esos conocimientos, es hacer que las universidades verdaderamente hablen de la internacionalización de las carreras académicas, pero compatibles con otros países, con las otras universidades que estén en otros países. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es avanzar no solamente en conocimiento, sino en experiencias, porque cuando uno viaja a otro país, mira y ve el mundo de otra perspectiva. No solamente como en Ecuador, intentamos saber, pero en teoría. Y a la final, como decía yo en el programa anterior, hemos estudiado tanto que para incluso hasta para barrer va a haber la necesidad de presentar un currículum universitario para incluso solamente barrer, para coger una escoba. Y lo que necesitamos es esos profesionales que tengan ese conocimiento, pero con esa visión de hacer y crear cosas. De que nosotros somos capaces, obviamente, pero hace falta ese valor emocional que explote dentro de usted, porque usted tiene ese potencial de sacarlo. Y yo sé que sí, porque las personas que estamos, como Joffre, como yo, tenemos de alguna manera una oportunidad en nuestras vidas de hacer este trabajo, que a nosotros no nos paga nadie, pero lo hacemos porque nuestro país sí nos interesa y mucho, porque amamos nuestro país Ecuador. Así es, nuestro compromiso siempre será dejarles la duda, sembrar la duda y hacerles que comiencen a pensar de otra manera, ¿no? Porque ese es el éxito y queremos llegar al éxito con este programa. Nuestras críticas no son hacia las personas, es al comportamiento de un grupo social. Entonces tenemos más o menos, si no me equivoco, casi 18,000 candidatos asambleístas, entre nacionales y provinciales. De todos, estamos hablando de todos los partidos políticos, porque ya vamos a hilar, siempre nos gusta hilar en fino, como decimos en el Ecuador, ¿no? Siempre queremos verle un chica a la mínima, ¿no? Pero en ese universo de candidatos hay un desconocimiento que casi del 80% no sabe las competencias y deberes del asambleísta. Entonces nosotros les decimos, lógicamente hay que hacer una crítica, ¿no es cierto? Y a la crítica le hemos dado nosotros una alternativa, que ya están embarcados en la papeleta, porque muchos se quedaron en el camino. Es más, un compañero, una persona que le entrevistamos, a un ecuatoriano que le entrevistamos, el segundo programa nuestro, que era La Calentura está en las sábanas, al economista Coral. Él llegaba a ser candidato por el fallecimiento del candidato principal por COVID-19 en el Ecuador. En la subsanación se da el espacio y el señor llega y le llama por teléfono, hermano, estás en la papeleta. ¿Cómo así? Hermano, el man se murió y yo di tu nombre y aceptar. Mira, y el señor recién se estaba yendo a empapar del tema. Y así puede haberle sucedido a más de un candidato, ¿sí?
Entonces, ¿a qué les decimos? Ya se les dio la ocasión, el destino, la vida, de lo que sea, y ya están en la papeleta. Por favor, lean la Constitución, lean la ley orgánica de la función legislativa con el reglamento y el instructivo y el manual. No creo que estamos ni faltándole el respeto a nadie, más bien estamos apostando a que los candidatos que quieren ser candidatos por lo menos se instruyan para que puedan hablar con coherencia, con prudencia, con pertinencia su candidatura y pueda el elector tomar una decisión un poco más sana. Y esa actitud, creo que y eso es fundamental, cambiar nuestra actitud. De no hilar en fino, no siempre ver lo negativo, sino que sacar de las cosas lo mejor, lo positivo. Es que les estamos ayudando y llamándoles a que se autoeduquen. Y eso es un elector, en mi caso, si me doy cuenta, voy a valorizar que el candidato que llegue se está esforzando por aprender. Hasta yo le voy a apostar con mayor agrado mi conocimiento, ya que yo, ahorita, en comparación de esa candidata de 33 años, a 54 que tengo, camino a 55, son casi 22 años de diferencia. Que sí he vivido, sí he sufrido, sí he logrado algo, que le podría apostar a esa joven ecuatoriana, decirle, vea señora, esto es así, está cocinado, porque esto pasó en tal año, cuando usted recién estaba todavía limpiándose la naricita a la mamá, ¿comprende? Entonces, esa es la manera de ayudarnos, y eso es lo que nosotros queremos hacer con este programa. Sí, hacerles reflexionar y hacerles reaccionar que están cometiendo errores. Yo también podré cometer errores y los cometo, pero trato de enmendarlos por lo menos, pues, y eso es el éxito del ser humano. De hombres es errar, pero de caballeros corregir. Más aún si estamos en la mejor etapa del conocimiento a nivel global. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro llamado. Y nosotros siempre estaremos aquí. La calentura no está en las sábanas, no lo personaliza, no nos afecta personalmente las críticas o los ataques, porque también es un reflejo psicológico, de ahí frustración de quien está escribiendo al otro lado, ¿no? Nosotros queremos aportar, queremos hacer algo por el país. ¿Quién le dice que está bien o está mal? Usted, quien nos está viendo, quien nos está escuchando, sabrá si es bueno o malo, porque de usted va a depender esos cambios en positivo que necesita este país. Gabriel. Así es, mi estimado Jofre, recordar que aquí no estamos hablando de que es mi amigo, es que es mi sobrino, o es que es mi hermano, o es que es mi hermana. No, tenemos que pensar como país, y el país no es únicamente de usted, también es mío, también es de aquel, también es o sea, el Ecuador es de todos los ecuatorianos, ya sea si estés en la costa, o estés en la sierra, o estés en el oriente, o estés en Galápagos, estés en el Carcho, Macará, sea en el lugar que se encuentre. El Ecuador es de todos los ecuatorianos. Entonces, esto es porque muchas personas se han preocupado en decir, es que no, a mí Guayaquil no me interesa y yo voy a defender esto, lo de Quito, o yo voy a defender lo de Cotopaxi. No, todos los asambleístas, cuando se supone se va a legislar, es que tienen que aprobar una ley para todo el país. Entonces, si nosotros estamos haciendo este programa, a lo mejor estamos diciéndoles pautas para que ustedes en sus candidaturas a lo mejor se les haga más fácil de cómo llegar a los demás ecuatorianos que se encuentran en diferentes lugares del mundo con otro diferente enfoque, no con la misma patraña que tienen todos, con la misma, que digo todos porque todos los tienen, porque venimos de esa idiosincrasia. El ecuatoriano tiene esa característica de ser así. Pero algunas personas cambiamos ya esa idiosincrasia, cambiamos porque vemos y aprendemos de otras personas que supuestamente están mejores que nosotros y países mejores que nosotros. Pues tenemos que aprender de ello. Si queremos evolucionar, tenemos que aprender de países que son más evolutivos, más organizados, más disciplinados, más educados. Pues tenemos que aprender de ellos. No podemos aprender de un país como Venezuela, por ejemplo. Un país donde exista
en las fronteras con Colombia, por ejemplo, que exista simplemente subversión, existe guerrillas. No, ¿qué aprendemos de países así? Tenemos que aprender de países que nos aporten conocimientos, que nos aporten algo productivo para nuestro país. Y es lo que nosotros hacemos, es darles las pautas de alguna manera para que usted se ponga las pilas y ya no pronuncie y no diga y no se manifieste como lo que pensaba hacerlo, simplemente ahora diseñe, modifique y dé otro sentido a lo que está usted proponiendo como representante a los ecuatorianos, ya sea en Ecuador o fuera de nuestro país Ecuador. Saludos cordiales a nuestros amigos, a Guido Carreras ya en Quito, Ecuador, también a Junior Sarabia también, a Jorge Acosta en Madrid, a Luis Muñoz, no sé de qué lugar te estás comunicando, pero muchas gracias por estar ahí. A la señora Ana María Macías, que es hermana de un postulante asambleísta del Partido 21, creo también, saludos cordiales. Aquí no hacemos campaña política, aquí les decimos lo que debe cambiar nuestro país en base a nuestra visión. Porque si usted quiere participar con nosotros y tiene otra visión mejor que la nuestra, bienvenido sea. Muchas gracias a todos. Jofre. Un gusto y un placer. Estamos el día viernes a las 17 horas 23 de España, analizando por qué se da la corrupción en el Ecuador. Sí, veamos, esperemos que el viernes podamos tratar de llegar al centro del problema para ver si comenzamos a cambiar y a corregir todos los ecuatorianos. Insisto, esto es de todos los ecuatorianos y de todos los ciudadanos que nos están viendo y siguiendo en las redes sociales. Nos va a servir. Yo sé, he tenido unos mensajes, unos comentarios de gente de Australia, de Estados Unidos y Canadá, que ellos le ven de otra manera porque están en otra latitud, con mejores conocimientos, tiene mejor cultura y le ven las cosas de otra manera más sana, ¿no? Entonces, somos muy románticos los latinos y los ecuatorianos somos muy románticos y muy, muy sentimentales, ¿no? Pero creo que en este momento histórico que está viviendo el Ecuador y el mundo con esta pandemia, tenemos que comenzar a cambiar. Y a esos candidatos les invito a que estudien, revisen, memoricen los artículos constitucionales, vean la ley de la función legislativa, el manual y el instructivo para que, como decía Gabriel, puedan modificar, rediseñar su estrategia política, su campaña política, su mensaje político, y el elector pueda tomar decisiones mucho más claras, con mejores elementos de convicción, que eso va a beneficiarnos a todo el país y fundamentalmente a ustedes que quieren ganar, por eso quieren ser asambleístas, ¿no es cierto? Pero hagamos ese compromiso de esforzarnos y brindarle al elector una buena alternativa. Hasta el viernes, Gabriel. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Un abrazo muy fuerte. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día viernes, 11 de la noche desde España y a las 17 horas en nuestro país, Ecuador. Un abrazo muy fuerte y hablaremos de más cosas sobre la corrupción de nuestro país. Así un poco a breves rasgos, nada más, como se decía en el ejército, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, Jofre. Un abrazo, hermano. ¿Para qué?